Ok. Bueno, la clase pasada, bueno, de hecho la semana pasada, dedicamos las dos clases a introducir los conceptos más importantes de estadística, incluyendo, bueno, desde cero, ¿no? ¿Qué era estadística? Em, los conceptos relevantes para entender la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que recuerde era la ramificación, la taxonomía que teníamos para la estadística, incluyendo el concepto de muestra y el concepto de población. Hablamos de en qué sentido aplica la estadística descriptiva y en qué sentido aplica la estadística inferencial. Hablamos de el proceso de inferencia, del proceso de inducción cuando yo tengo información de una muestra y lo quiero extrapolar a una población. Hablamos de estudios observacionales y de estudios experimentales, dimos unos cuantos ejemplos. Hablamos del proceso de investigación y de las etapas, em, que a grosso modo sería como simplemente plantear la pregunta de investigación, plantear lo que yo quiero conocer acerca del mundo, observar el mundo, observar los individuos, llevar a cabo el estudio, analizar los datos y enseguida obtener los resultados y las conclusiones y repetir el proceso, ¿no? Como el método científico tal cual. Hablamos acerca de las variables, de qué era una variable, de la taxonomía de las variables, que si discreta, que continua, perdón, que si cualitativa o cuantitativa, dentro de las cuantitativas, que si discreta o continua. Y hablamos de la medición de las variables. Hablábamos de la escala nominal y de la escala ordinal para variables cualitativas, y cuando íbamos más allá con las cuantitativas teníamos la división entre de intervalo y de razón, y dábamos varios ejemplos al respecto de las escalas. Hoy y a partir de esta semana, pues ya vamos a dedicarnos a trabajar en el módulo de estadística descriptiva. Entonces, hoy y esta semana el plan es el siguiente. Vamos a arrancar con los métodos más importantes de estadística descriptiva, y de una vez vamos a arrancar a trabajar el software para que no tengamos que hacer nada a mano y todo como que salga automáticamente y podamos manejar conjuntos de datos más o menos grandes y hacer análisis, digamos, de alguna manera importantes. El manejo del software, pues yo les recomendé ver un video al respecto, desde inclusive cómo se abre el programa, qué significa cada cosita. Pero hoy voy a retomar desde cero básicamente el manejo del programa, pero en ese video que yo les recomendé, lo hago muy despacio y lo hago desde cero también. Entonces, si usted necesita como un apoyo adicional, un apoyo extra, ese video es una buena fuente, porque ahí hablo yo del software, cada detalle desde cero, como si usted no conociera nada. Hoy voy a arrancar también desde cero a hacer algunos cálculos, pero de alguna manera no voy a discutir nada de la instalación ni nada de esas cosas. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a proyectar aquí mi pantalla. Recuerde que si tiene problemas viendo mi, mi presentación, si está muy chiquito, lo mismo ahorita con R me puede decir, ¿no? Siempre que tenga alguna pregunta, siempre que tenga alguna observación, algún comentario, con toda confianza me interrumpe y lo discutimos. Aquí Daniela me pregunta que dónde está el video. El video está en el canal de YouTube donde subo las clases. En un correo, en el correo de la primera sesión, yo envié el link, pero si no te llegó por algún motivo o no lo encuentras, me puedes escribir un correo y yo te lo reenvío, no hay ningún problema.
Em, sí, siempre a propósito de la pregunta de Daniela, siempre que tengan algún lío no encontrando algo, yo con mucho gusto les reenvío el material, no tengo ningún problema con eso. Em, bueno, entonces vamos a arrancar hoy con la estadística descriptiva. Y el primer proceso, y yo creo que uno de los más importantes cuando uno analiza datos, es aprender a hacer tablas y gráficos. Entonces vamos a arrancar por las tablas. Cualquier profesional, sea del área que sea, cualquier persona que en algún momento tenga que manejar información, que tenga que manejar datos de cualquier índole, lo mínimo que tiene que saber es aprender a hacer tablas y aprender a hacer gráficos, a producirlos bien y a entenderlos bien, a analizarlos bien. Entonces, es un procedimiento de alguna manera muy básico y muy sencillo. Tiene algunas aristas que considerar, pero vamos a arrancar esto como, eh, um, mejor dicho, desde cero nuevamente, pero es algo muy importante. Yo sé que es muy básico, pero es muy importante que usted lo maneje muy bien y que usted lo tenga muy bien. Ya sea porque usted en una investigación, en un trabajo o en una consultoría tenga que producir o analizar algún tipo de datos, o ya sea porque en algún caso usted le estén reportando unos resultados y usted los tenga que entender. Entonces, tener esto muy bien y como que tenerlo al día es algo mínimo que un profesional en cualquier área debe tener. Entonces, las tablas y los gráficos le permiten al practicante de alguna manera darse una idea global, darse una idea general de lo que está pasando en un conjunto de datos. Entonces, imagínese que usted tiene un conjunto de datos, tiene una base de datos, y voy a dar un ejemplo chiquito, con 100 datos. Tiene el peso de 100 individuos, 100 animales, 100 personas, lo que usted quiera. Tiene el sexo de 100 individuos, la raza, lo que usted quiera. La idea es coger toda esa base de datos y aprenderla a resumir y a representar. ¿Para qué? Pues para darse una idea del comportamiento general de la variable, de la característica. Eh, si uno ve a simple vista una base de datos, imagínese un archivo de Excel o imagínese un archivo de texto con todos esos datos uno por uno, pues si uno los ve a simple vista es muy difícil darse cuenta de lo que está pasando, porque el cerebro de uno no funciona así. Eh, um, entonces, lo que queremos es diseñar técnicas para poder saber lo que está pasando en ese conjunto de datos y me permitan a mí como practicante, como investigador, como consultor, saber, no sé, cuál es el comportamiento de la variable, cuáles son los valores más frecuentes, cuáles son los valores más importantes, bueno, como saber qué es lo que pasa ahí. Si solo con 100 datos es difícil, imagínense qué pasaría con 1000. Eh, es mucho más complicado. Entonces vamos a aprender a hacerlo. Por eso el software de alguna manera va a ser importante para nosotros, porque claramente a mano pues algunas cosas se podrán hacer a mano y algunas cosas de pronto vale la pena hacerlas a mano y yo muchas explicaciones las haré con el tablero y aquí como yo les proyectaré como los cálculos que deberemos hacer. Pero la verdad sea dicha, hoy en día casi todo se hace en computador y punto. ¿Por qué? Porque por muchos motivos. El primero es que reduce la posibilidad de equivocarse muchísimo, porque ponerse a hacer gráficos y tablas a mano pues amplía mucho el margen de error, el espectro del error que uno pueda cometer. Segundo, porque utilizar software y especializado y hacer las cosas en computador permite reproducir los resultados. Cualquier persona que tenga el código, cualquier persona que tenga el programa que usted utilizó podría repetir o replicar los resultados que usted obtenga en una investigación, en un experimento, en un trabajo, lo cual hoy en día es fundamental. Em,
Y tercero, pues simplifica muchísimo el trabajo, ¿no? Es decir, una cosa es ponerse a contar a mano ahí datos y otra cosa es hacerlo en software, que una tarea que puede demorar una hora lo hace uno en un segundo. Listo. Entonces, el gran objetivo de todo esto es aprender a resumir, aprender a caracterizar el comportamiento de una variable por medio de tablas. Eso es todo. Y vamos a empezar con el caso más sencillo, y vamos a empezar con el caso más sencillo, que es aprender a construir tablas a una vía de clasificación. Cuando yo le digo a una vía de clasificación, es porque vamos a trabajar con una sola variable. Es decir, vamos a trabajar con un caso unidimensional, con una sola característica. A medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos cogiendo confianza con el programa, con el software, pues vamos a ir metiendo más características al mismo tiempo. Digamos, hacer, por ejemplo, un análisis bidimensional con dos variables al mismo tiempo. Vamos a arrancar con una sola variable, con una sola variable. Entonces, vamos a partir de un problema en el que tenemos una base de datos de, de observaciones, de mediciones, sin agrupar. O sea, tenemos los 100 individuos. Piense usted, tenemos 100 personas y para cada persona tenemos el sexo. Entonces, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Bueno, entonces, para cada uno tenemos si usted quiere imaginárselo como un Excel, imagíneselo como un Excel. Si se lo quiere imaginar como un archivo de texto, imagíneselo como un archivo de texto. Y uno tras otro tenemos el valor de la variable. Entonces, primer individuo, hombre. Segundo individuo, hombre. Tercer individuo, mujer. Cuarto individuo, hombre. Quinto individuo, hombre. Bueno, uno por uno. Estoy diciendo sexo, ¿no? Puede ser cualquier otra variable, peso, temperatura, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Pero uno por uno tenemos el conjunto de datos. Los datos sin agrupar, los datos brutos, así lo llamo yo, los datos brutos sin agrupar. Bueno, em, vamos a asumir que tenemos la información de una muestra. Claro, si usted tiene la información de una población, es decir, si usted hizo el censo, pues la construcción de la tabla es la misma, o sea, como que no cambia nada. Los pasos son lo mismo, el procedimiento es el mismo, la interpretación es la misma, solamente que, pues como lo más frecuente de trabajar es con la información de una muestra, pues yo voy a asumir que la base de datos corresponde a los datos de una muestra. Por eso es que aquí pongo que N es el número de casos en estudio, N minúscula. Recuerde que N minúscula para nosotros es el tamaño de la muestra, es la cantidad de individuos que tengo en la base de datos. 100 individuos, 1000 individuos, 100 individuos. Listo. Como le dije, vamos a trabajar con una sola característica, con una sola variable. La característica que vamos a observar, vamos a arrancar con el caso más sencillo. Vamos a arrancar con el caso más sencillo. Con una sola variable que vamos a denotar con la letra C mayúscula, por aquello de característica. Pero si usted la quiere llamar X mayúscula, llámela X mayúscula. Si la quiere llamar Y mayúscula, llámela Y mayúscula. Como la abreviatura que usted quiera. Ahora, no la llame N mayúscula, ¿no? Porque N mayúscula para nosotros es el tamaño de una población, es la cantidad de individuos en una población. Entonces, en términos matemáticos, en términos de, digamos, de notación, vamos a utilizar la letra C mayúscula para referirnos a la variable, que puede ser lo que yo le decía, temperatura, sexo, peso, longitud, lo que usted quiera. Ahora, esa característica que vamos a estudiar, si es una variable cualitativa, ya viene, digamos, de alguna forma dividida en categorías. Por ejemplo, si estamos trabajando con el sexo, ya viene hombre y mujer, punto.
Em, a los individuos los puedo clasificar como hombre y mujer y se acabó. O sea, ya están las categorías definidas. Si estoy trabajando con opinión, entonces a favor, en contra y no sabe y no responde. Entonces, cada individuo ya está asociado con una categoría. Eh, si la variable es cuantitativa, aquí es cuando tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si la variable es cuantitativa, mm, digamos que en algunos casos ya podrían, la variable ya podría venir por defecto, ya podría venir de una vez categorizada. Me explico. Si usted está trabajando con una variable cuantitativa discreta, o sea, recuerde que las variables discretas son aquellas que reflejan conteos, por ejemplo. Entonces usted tiene número de hijos. Entonces puede ser o cero, o uno, o 2, o 3, o 4, o 5. Entonces fíjese que ahí la variable ya tiene las categorías, ¿no? Cero, uno, 2, 3, 4 y 5. Y ya cada individuo yo lo puedo asociar con una categoría. Este me dijo cero, este me dijo uno, este me dijo 3, este me dijo 4, este me dijo uno, este me dijo, bueno. Pero si la variable es cuantitativa continua, ahí tenemos un reto y es que como las variables continuas pueden asumir cualquier valor en un intervalo dado, pueden, no sé, 10.78, 5.34, 3.92, como que pueden asumir valores decimales muy específicos para cada individuo, pues ahí las categorías no están dadas. ¿Por qué? Porque básicamente cada individuo tendría su categoría por cada valor de la variable. Entonces ahí lo que toca hacer es agrupar. Ahí lo que toca hacer es agrupar y eso va a ser como parte del análisis en uno de los últimos ejemplos, como aprender a construir las categorías. Entonces yo tengo unos pesos, por ejemplo, que es una variable cuantitativa continua, pesos. Entonces, de este valor a este valor lo voy a llamar peso bajo. De este otro a este otro, peso medio. Y de este otro a este otro, peso alto. Y ahí ya sí a cada individuo lo asigno a cada categoría. Entonces, cuando las variables son cualitativas y cuantitativas discretas, siempre y cuando el número de categorías no sea muy grande, ya las categorías vienen dadas, o sea, como que la tabla, las categorías de la tabla ya vienen dadas por los valores de la variable. O sea, usted no tiene que hacer nada, simplemente contar cuántos individuos pertenecen a cada categoría. Pero si la variable es cuantitativa continua, diga usted un peso, diga usted una temperatura, una longitud, una resistencia, bueno, ahí sí al investigador, al practicante, le toca armar las categorías. ¿Por qué? Porque es que si no, cada individuo va a tener su propia categoría y me va a quedar una tabla infinita, entonces me va a quedar una tabla muy grande. Entonces, vamos a tener M categorías. M minúscula para nosotros va a ser el número de categorías, el número de clases en las que vamos a clasificar a los individuos. Y entonces, como les decía, si la variable es cualitativa, pues las clases ya están dadas por los valores de la variable. Si es cuantitativa, pues ahí depende, ahí depende. Entonces vamos a arrancar con el caso más sencillo y es un caso en el que usted ya tiene las categorías. Tengo M categorías. Entonces, si es el sexo, tengo dos categorías, hombre y mujer. Si es la opinión, tengo tres categorías, a favor, en contra y no sabe y no responde. Si es estrato socioeconómico, tengo seis categorías. Si es, bueno, usted ya sabe a qué me refiero con M, el número de categorías. Entonces, cuando yo estoy eh, conformando la tabla, entonces vamos de una vez a conformar la tabla. Cuando yo estoy conformando la tabla, pues el primer paso, y es lo más sencillo que uno puede hacer, y aunque sea sencillo, no quiere decir que no sea importante, ¿no? O sea, lo más importante, lo más sencillo, lo más importante que usted puede hacer es contar, cuantificar cuántos individuos hay en cada categoría.
establecer la cantidad de observaciones en cada categoría, la cantidad de observaciones en cada clase. A eso lo vamos a llamar frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de individuos que hay en cada una de las categorías. Tan fácil como eso, contar. Obviamente, obviamente, todo depende de la base de datos, ¿no? Porque si yo tengo una base de datos con 10 individuos, pues contar cuántos pertenecen a cada categoría es una labor trivial. Pues me demoro 5 segundos mirando. Pero si tengo 100 individuos o tengo 1000 o tengo 1.000.000, bueno, ahí ya empieza a cambiar el asunto, porque ¿cómo hago? Me toca hacerlo con software necesariamente, pues porque si no me voy a demorar muchísimas horas haciéndolo. Entonces, la construcción de la tabla es muy sencilla. Simplemente en la primera columna escribo la categoría y en la segunda columna escribo la frecuencia absoluta, es decir, cuántos individuos en cada categoría. Entonces, en la primera columna escribo la categoría hombres y al frente escribo su frecuencia, o sea, cuántos hombres había en la base de datos. Abajo, mujeres. Y al frente, cuántas mujeres había. Las frecuencias absolutas la vamos a representar con n y un subíndice. Entonces, n sub 1 va a ser la cantidad de individuos en la primera categoría, es decir, la cantidad de hombres, por ejemplo, y n2 va a ser la cantidad de individuos en la segunda categoría, n3 la cantidad de, bueno, y así hasta la última, nm. Recuerde que m de mamá, es la cantidad de categorías. Entonces, tan fácil como eso, contar. Y aquí, pues ya hay unas propiedades que son, digamos, más que matemáticas, son propiedades lógicas. O sea, es como de sentido común. En una categoría, lo mínimo que usted puede tener es cero. Es decir, que no haya ningún individuo en esa categoría. O sea, que no haya ningún hombre, por ejemplo. Que no haya ninguna persona de una raza en específico. Que no haya ningún individuo con alguna de las categorías que yo estoy examinando. O sea, lo más bajito que usted puede escribir como frecuencia absoluta es cero. Y lo más grande, pues es uno. Perdón, y lo más grande es, no uno, lo más grande es el tamaño de la muestra, n. Es decir, que en una categoría estén todos los individuos, lo que quiere decir que en las demás no va a haber ninguno, ¿no? Entonces, em, cuando usted está haciendo una tabla, una manera de rectificar que lo hizo bien o que el software lo hizo bien es ver que el valor más chiquitico que usted puede registrar es cero. O sea, si alguna categoría le queda negativa, por ejemplo, le quedó mal. Pues porque no puede haber una cantidad de individuos negativos, eso no tiene sentido. Y cuando usted esté haciendo la tabla, cuando usted esté contando, lo, lo máximo que usted puede tener es el tamaño de la muestra. Es decir, si usted tiene 100 individuos, lo máximo que usted puede registrar es 100 hombres, por ejemplo. No puede tener 150 hombres, pues porque si su tamaño de la muestra es 100, ¿cómo va a tener 150? Número uno, eso. Número dos, otra manera de rectificar que toda la clasificación, que todos los conteos quedaron bien hechos, es que si usted suma, si usted totaliza todas las frecuencias eh, am, absolutas, eso le tiene que dar el tamaño de la muestra. Entonces me explico. Algunas veces, y siempre que tenga problemas con la notación, me interrumpe y yo le hago la explicación. Aquí voy a ir a mi tablero. Alguien que me confirme que si se ve bien, por favor, aquí en el chat antes de seguir. Entonces, la propiedad dice que, gracias, listo. Si yo sumo, recuerde que este sigma es la sumatoria, ¿no? Si yo sumo desde la primera categoría, por eso escribo J, desde la primera categoría hasta la última categoría. Ahora, yo utilizo el subíndice J. Si a usted le gusta otro subíndice,
pues utilice la I o utilice la K, no hay ningún lío. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, es decir, si yo cojo la primera frecuencia más la segunda frecuencia más, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si yo sumo todas las frecuencias hasta la última, perdón, hasta la última, n sub m, entonces la frecuencia de la última categoría, si yo cojo y sumo todos esos conteos, pues me tiene que dar el tamaño de la muestra. Listo. Me tiene que dar el tamaño de la muestra. Punto. Si no le dio eso, hizo algo mal, hizo alguna clasificación mal, hizo algún cálculo mal en el software, metió mal algún dato. Bueno, eso es lo primero. Muy bien. Entonces, tener bien los conteos es muy importante porque si usted ya solamente con los conteos, usted se puede dar cuenta cuáles son las categorías más frecuentes. Eh, um, Aquí alguien hace alguna pregunta. ¿La, la suma comprende ambas categorías en este ejemplo de sexo? Claro, sí, exactamente eso. Yo sumo los hombres más yo sumo la categoría de los hombres más la categoría de las mujeres y eso me tiene que dar todo el tamaño de la muestra. Si yo cojo, por ejemplo, las razas, entonces si yo sumo la cantidad de individuos en cada raza, eso me tiene que dar todo el tamaño de la muestra. Si yo sumo la cantidad de individuos en cada una de las características, en cada una de las categorías, eso me tiene que dar el total de individuos que estoy estudiando. En el ejemplo que hagamos a continuación, creo que lo vamos a ejemplificar mejor. Perfecto, ese es el comentario. Estás entendiendo lo que estábamos haciendo. Entonces, si yo tengo, y esto debería ser lógico, si yo tengo la cantidad de individuos en cada categoría, si yo tengo la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, si yo tengo la cantidad de personas a favor, la cantidad de personas en contra, la cantidad de no sabe y no responde, si yo tengo la cantidad de individuos de cada raza, si yo tengo la cantidad de individuos de cada especie, si yo, pues ya me puedo dar cuenta de una forma muy resumida. Fíjese que la tabla le resume a usted la información. Ya usted se puede dar cuenta, aquí la raza que predomina es esta. Aquí el sexo que predomina es este. Aquí, aquí todas las categorías son más o menos constantes, es decir, tienen la misma cantidad de individuos. Entonces, como que usted puede darse cuenta de cómo es la distribución de la variable. Usted puede darse cuenta de cómo está repartida la variable. Por eso es tan importante hacer la tabla para cada categoría, ¿no? Muy bien. Esos son los conteos. Ahora, otro concepto fundamental y es con el que yo, eh, y es que, y es con el que yo eh, um, propongo mucho trabajar, es con la frecuencia relativa, con la frecuencia relativa. Ahora, no es que trabajar, no es que trabajar con la frecuencia absoluta esté mal. No, de hecho, contar cuántos individuos siempre es el primer paso. Contar cuántos individuos siempre es lo primero que tenemos que hacer primero. Entonces, hay otra parte y es que, claro, cuando los números son números, empiezan a ser números grandes, como, no sé, 2000, 3000, o inclusive dentro de los cientos, ¿no? 300, 500, 700, cuando los conteos empiezan a hacerse cada vez más y más grandes, pues a la mente humana se le dificulta mucho darse una idea verdadera de la magnitud de esas cifras. ¿Por qué? Pues porque si uno le habla, no sé, de 15, de 10, de 7, como valores chiquitos,
pues uno se puede imaginar fácilmente esa cantidad, pues porque uno lo puede asociar, pues uno ha visto ese número, o sea, como que yo he visto 7 objetos, pues yo sé, yo lo puedo ver físicamente, 7, pero si uno le hablan de 1432, pues imaginarse 1432 objetos, claro, uno sabe que es un número grande, pero de alguna manera entenderlo bien es diferente. E inclusive a veces pasa con los números chiquitos. Si uno le dice, no sé, 3 o 4, a veces uno no se puede dar una idea de la magnitud real si uno no lo ha comparado con el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque a alguien le pueden decir, no, en esta categoría hay 3 individuos, 3. Entonces alguien puede decir, pero poquitos. Pero ¿qué pasa si el tamaño de la muestra es 4? Pues eso es un número alto respecto a 4. Entonces las frecuencias relativas, lo que hacen es calcular la proporción, el porcentaje de individuos que hay en cada una de las categorías. Entonces, claro, lo que yo hago, las frecuencias relativas, las vamos a representar con la letra H. Las frecuencias relativas las vamos a simbolizar con la letra H minúscula, pilas, H minúscula. Y esa H minúscula va a ser la proporción de casos, el porcentaje de casos que pertenecen a una determinada clase. Entonces, claro, si usted va a hacer el cálculo, pues eso es casi que una regla de 3 si usted lo quiere ver así. Em, pero en realidad, cuando usted la hace, es una simple división. Entonces usted coge la frecuencia absoluta y la divide entre el total de casos. Es todo. Coge la frecuencia absoluta y la divide entre el total de casos. Punto. Ahora, si usted quiere expresar esto en porcentaje, lo cual a veces es recomendable porque a muchas personas se les dificulta entender qué es una proporción, pues usted lo único que tiene que hacer es coger esta magnitud, esta división y multiplicarla por 100. Pero si la multiplica por 100, no olvide poner el porcentaje. Entonces, trabajar con frecuencias relativas es bastante práctico, pues porque ya entender proporciones, entender porcentajes es mucho más fácil. Claro, que a uno le digan 3456, uno dice, uy, imaginarse todos esos objetos es difícil, mientras que si uno le dicen, no sé, el 30%, el 40%, pues ya eso es mucho más fácil de entender. Entonces, las frecuencias relativas son proporciones, son números decimales, pues. Recuerde que la fórmula siempre es dividir respecto al total de la muestra sobre n, sobre el total de la muestra. Y si usted quiere expresarlo en porcentaje, lo expresa en porcentaje. Entonces puede multiplicar este resultado, lo puede multiplicar por 100 y le pone por ciento. Pilas, es muy importante decir el por ciento. ¿Por qué? Porque las frecuencias relativas y las proporciones, pues siempre están entre 0 y 1. O sea, en el peor de los casos, hay una categoría que no tiene elementos por dentro, o sea, tiene 0% de individuos, 0. O sea, la división le va a dar 0, porque si la frecuencia es 0, al dividir por n, pues le va a dar 0, ¿no? Recuerde, 0 dividido cualquier cosa le da 0. Y en el, digamos, el caso más extremo, donde hay una categoría con todos los individuos, pues n mayúscula, perdón, n dividido n, le va a dar 1. O sea, 100%. Recuerda que 1 pues es 100%. Entonces, en los casos extremos, usted le puede dar o 0 o 1, máximo, máximo. Y lo mismo, igual que antes, si usted suma todas las frecuencias, es decir, si yo cojo y al hacer la tabla, cojo todas las frecuencias relativas desde la primera categoría hasta la última categoría y las sumo. Entonces,
frecuencia relativa de la primera, más frecuencia relativa de la segunda, más, etcétera. Eso me tiene que dar 100%, o sea, 1. Entonces, igual que antes, si yo considero todas las categorías y las sumo, pues eso me tiene que dar 100%. Entonces, ya no me tiene que dar el tamaño de la muestra, me tiene que dar 100%. Entonces, es una manera de volver a representar las cifras, pero es una manera en la que ya no expresa las cifras en términos absolutos, en términos de conteos, sino en términos relativos. Relativos, o sea, dividiendo por el tamaño de la muestra. Y si usted quiere expresarlo en porcentaje, entonces lo hace en porcentaje. Creo que alguien desbloqueó el micrófono y quiere hacer alguna pregunta antes de continuar con el ejemplo. Ok. Entonces, vamos a arrancar con el ejemplo número 1. Entonces, listo. Vamos a completar esta tabla. Vamos a completar esta tabla. Mire varias cosas, varias cosas. Lo primero es que esta tabla, bueno, en la primera columna, usted tiene la característica, la variable con la que va a trabajar. Ya ahorita hacemos la revisión de cuál es la variable. Pero más allá de lo que sea esta variable VIRATS, fíjese que tiene 7 categorías. Es más, si usted quiere pensar en número de hijos, piensa en número de hijos. Si usted quiere pensar en cualquier otra característica, no importa. Entonces, usted tiene una variable que tiene 7 categorías. Claro, yo sé que aparece hasta 6, pero como tengo el 0, pues son 7, ¿no? Listo. Y al frente de cada categoría, usted pone la frecuencia absoluta. Entonces, mire que aquí, digamos, en 0, yo tengo 145. En 1, yo tengo 2.415 individuos. En 2, yo tengo 3.456. En 3, tengo 852. Bueno, en 4 no tengo nada. No quiere decir que haya un 0 ahí. Lo que pasa es que como tengo que completar la tabla, como el objetivo del ejercicio es completar la tabla, eh, la cantidad de individuos que tienen 4 hijos, por ejemplo, no es que sea 0. Lo que pasa es que lo tengo que sacar de esta frecuencia relativa. En la sexta categoría, o sea, con 5 hijos, por ejemplo, usted tiene 157 individuos. Entonces usted con esta información va a completar la frecuencia relativa. Bueno, entonces la idea es completar esta tabla. Entonces varias cosas. Primero, en la primera columna usted pone la variable. Listo. En cada fila van a ir las categorías. Los que me dijeron 0, los que me dijeron 1, los que me dijeron 2, los que me dijeron 3, los que me dijeron 4, 5 y 6. Listo. Aquí están la segunda columna, van a ser las frecuencias absolutas. O sea, el conteo de. Entonces, si yo me imaginara la base de datos, yo me debería imaginar un Excel, por ejemplo, con 7.614 observaciones. O sea, tengo 7.614 personas y a cada persona le pregunto, diga usted el número de hijos. Entonces, 0, 1,
4, 3, 5, 6, 3, 2, 1, 6, 5, bueno, y tengo 7.614 individuos, 7.614 individuos, uno por uno. Y al contar esos individuos, yo sé que me dijeron 0, 145. Yo sé que me dijeron 1, 200, 2.415. Yo sé que me dijeron 2, 3.456. Bueno, y en la columna del frente voy a poner las proporciones. En la columna del frente voy a poner las proporciones. O sea, los porcentajes. Y solamente me dan uno. Este, que dice 6%. Recuerde que esto es 6%, ¿no? Después de multiplicar por 100. Esto es 6%. Bueno, de hecho, esto es 6.03% al multiplicar por 100. Pero al multiplicar por 100 tengo que especificar que es por ciento, ¿no? Tengo que especificar que estoy trabajando en puntos porcentuales. Nunca olvide decir que está trabajando en puntos porcentuales cuando multiplica por 100. Entonces vamos a completar esta tabla. Vamos a completar esta tabla. Eh, entonces, varias cosas. Usted puede arrancar desde varios puntos de vista. Antes de ir a trabajar con R, quisiera como que lo discutiéramos un poco manualmente para que nadie se pierda cuando lo hagamos en el programa. Entonces, una manera de arrancar sería empezando a calcular las frecuencias relativas. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a calcular esta primera proporción, este H1, yo sé que aquí dice 0, pero este 0 hace referencia a la primera categoría. El número de hijos es 0 o el número de vidas es 0. El hecho de que sea el hecho de que aquí diga 0 no quiere decir que esta sea la categoría 0, no. Es la primera categoría cuyo valor asociado es 0, pero no quiere decir que no haya categoría o algo así, no. Entonces, la primera categoría que está asociado con el valor 0 tiene 145 individuos de un total de 7.614. O sea que si yo fuera a calcular, entonces aquí le voy a poner ejemplo 1, si yo fuera a calcular ejemplo 1, si yo fuera a calcular el H1, es decir, la proporción de individuos en la primera característica, pues siguiendo la fórmula, eso sería pues simplemente N1 sobre N. Ah, pero N1 yo lo tengo. N1 es 145. ¿Y N quién es? N es 7.614. Esta es como la operación matemática que yo tendría que hacer a la hora de calcular esa proporción, a la hora de calcular ese porcentaje. Viviana aquí me dice que eso da 0.019%. ¿Ya está multiplicado por 100 o no? Ah, ok. Entonces es importante, pilas que eso es importante. Si yo he multiplicado por 100, tengo que poner el por ciento. Si no, no lo pongo. Si no, no lo pongo. Entonces, bueno, ya Luisa, Viviana, Erika nos han comentado acerca de cuánto da. Todavía no voy a examinar el valor, todavía no voy a examinar el valor, simplemente este cálculo lo puedo hacer y lo puedo hacer en la calculadora del celular, lo puedo hacer en una calculadora de esas Casio, donde usted quiera, en Excel, donde sea. Listo. Ahorita lo vamos a hacer en R y todo más, simplemente quiero que discutamos como los cálculos que tengo que hacer antes de hacerlos en el software. Pero bien, me parece muy bien que ya tengan el resultado, perfecto. Ahora, si fuera a ser H2, pues lo mismo. Si fuera a ser H2, el cálculo sería el mismo. N sub 2 sobre N, o sea, lo que me tendría que hacer, entonces cojo los datos, 2.415 sobre 7.614. Y lo mismo, ya alguien lo podría hacer, ya ahorita lo rectificamos. No, es más, si usted lo quiere ir haciendo para que ahorita que lo hagamos en R, usted sepa que lo hizo bien, perfecto. O sea, mi punto es que tanto H1 como H2, como H3, como H4 los puedo calcular muy fácil.
O sea, esas frecuencias, esas proporciones, esos porcentajes, los puedo calcular muy fácil. En eso no tengo ningún problema. Entonces ahora, listo, ya que discutimos cómo calcular esas frecuencias relativas, ya todos estamos en la misma página y espero, y si alguien tiene alguna pregunta me dice y ya. Entonces, H1, H2, H3 y H4, ok. Entonces, H1, H2 ya, H3 se hace igualito, lo puedo hacer, y H4 se hace igualito, lo puedo hacer. Aquí alguien escribió algo, vamos a ver. Esto es una muy buena observación, que cuántos decimales. Bien, dos cosas respecto a esto. Los decimales siempre los vamos a trabajar primero con punto, ¿no? Punto algo, o sea, vamos a usar el sistema anglosajón, punto algo, no coma, punto. Los decimales con punto. Segundo, yo usualmente manejo entre 3 y 4 decimales. Yo aquí soy un poco pragmático, 4 decimales, 3 decimales es adecuado, pero a veces hay casos donde uno tiene que manejar demasiados decimales, 9 decimales, sobre todo cuando uno está trabajando con cifras muy, uno tiene que ser demasiado exacto, no sé, probando un medicamento o haciendo un experimento muy que requiera demasiada exactitud. Entonces, dependiendo de la exactitud que uno requiera para reportar sus resultados, eh, uno utiliza la cantidad de decimales que deba utilizar. Por ejemplo, no sé, los físicos, los farmacéutas utilizan demasiados decimales, 9 decimales, 8 decimales, porque cada cantidad tiene que ser lo más exacta posible. Digamos que en todas las ciencias, si uno utiliza 4 decimales, 3 decimales, es como lo estándar. Entonces, no se vaya a los extremos, no utilice un decimal simplemente o utilice 9 decimales. Yo sugiero utilizar 3 o 4 decimales. Ahora, digamos, depende de lo que uno quiera reportar, porque si uno está reportando un estado de opinión, pues utilizar 4 decimales es demasiado, pues porque a nadie le interesa que por tal candidato va a votar el 42.5827%. Con un decimal sería necesario. Pero si yo estoy trabajando con cifras que reflejen una temperatura, una longitud o cosas de ese estilo, ahí los decimales sí hacen la diferencia. Entonces, 3 o 4 decimales es una buena opción. Buena observación. Entonces, bueno, el H1, el H2, el H3 y el H4, listo. Ya los puedo calcular muy fácil. Ya ahorita los hacemos en R, no hay ningún lío. ¿Cómo calculo yo el N5? O sea, la cantidad de personas, la cantidad de individuos, la cantidad de entes que me dijeron 4, sabiendo que son el 6.03%. Ajá. Ahí tenemos que hacer la regla de 3, digamos, inversa. Perfecto, Luisa. Ahí está. Muy bien. Entonces, simplemente para hacer la explicación así supremamente rápido antes de ir al software, si yo voy a calcular N5, recuerde que H5 es lo mismo que N5 sobre N. Entonces, yo tengo el H5. El H5 es 0.0603. Y eso es igual a algo que desconozco sobre el tamaño de la muestra, que es 7614. Entonces, si yo voy a despejar, pues tengo que multiplicar, punto. Ya no dividir, tengo que multiplicar. Aquí ya me dan la respuesta, me dicen 459,12. Entonces, creo que ya todos vieron el problema, ¿no? Entonces, observación, Luisa, muy bien, eso da. Solamente que vamos a expresar nuestras cifras con puntos. Claro, da 459,12, pero entonces alguien me puede decir, pero Juan Camilo, eso es una frecuencia absoluta, ¿por qué me tiene que dar decimal? Em, Aquí dice Viviana que no le da. Entonces, Viviana, lo que uno debería hacer es, y ya ahorita lo hacemos en el software, no te preocupes si no te da en este momento, lo que uno debería hacer es
.0603, rectifica por favor que estás escribiendo bien el valor, multiplicado por 7.614. Igual ya ahorita lo hacemos en el software, no hay ningún lío. Y a Luisa eso le da 459,12, bueno, punto 12, da eso. Pero entonces, más allá del valor, alguien me puede decir, pero ¿por qué? ¿Cómo así punto 12? ¿Cómo así que una frecuencia absoluta me da decimal? No puede ser porque es un conteo. Entonces el problema es que la persona que registró este porcentaje 0603, pues claramente no escribió todos los decimales. Entonces, como no escribió todos los decimales, pues por eso es que me está dando el punto 12 ahí. Entonces, bueno, no nos vamos a enredar. El número que debería ir ahí en N5, el número que debería ir ahí en N5 es 459. Punto. 459. Se acabó. 459. Listo. Entonces ya sabemos cuánto me dio N5. 459. Listo. El H6, ¿lo puedo calcular? Claro, muy fácil. El H6 lo puedo calcular porque tengo el 157. Entonces, como tengo el 157, si quiero calcular la proporción, simplemente lo divido por 1614. Entonces, no tengo ningún lío con el H6. O sea, como que el H6 se calcula exactamente de la misma forma que los demás. Lo mismo que aquí, por eso le pongo aquí H6 igual a chulito. Listo. Mi pregunta es, ¿qué voy a hacer con el N7? Mi pregunta es, ajá, entonces aquí me dice Laura, pues se suman todas las frecuencias absolutas, pilas, aquí dice Luisa, se suman todas las frecuencias relativas y a 7.614 se le resta la sumatoria y nos da el valor de N7. Correcto, pero no las relativas, las absolutas. Las absolutas. Ajá, perfecto. Luisa ya no lo decía, sumando los otros valores y restando los de N. Perfecto. Ahí qué propiedad estoy explotando. Yo sé que la suma de N1 más la suma de N2 más la suma de, pues bueno, todos los valores hasta N6 y hasta N7, eso me tiene que dar 7.614. Entonces, yo el N1 lo tengo, N2 lo tengo, N3 lo tengo, N4 lo tengo, N6 lo tengo, N7 es el que me hace falta. Entonces, de alguna manera, sumo todos esos valores y los paso a restar y eso me da el N7. Listo. Muy bien. Entonces, este es un ejercicio. Bueno, y una vez yo tengo N7, pues H7 lo saco muy fácil. Aquí dice Viviana, profe, ¿el N5 está en porcentaje? No. No, profe, qué pena. No es el M5, sino el No, HJ. perdón, El que no está te escucho, repíteme, por favor. es el HJ, el que está en ese 0,0603 sería porcentaje, ¿sí? Ese 0, las H's, esas sí, si uno quiere, las puede expresar en porcentaje. Entonces, cuando uno hace la división, cuando yo hago, por ejemplo, el 145 dividido el 7614, que de hecho no sé cuánto da, no sé cuánto dio el 145 dividido el 7614. Cuando yo hago esa división que me da el 0,0190, creo que ya alguien lo había escrito aquí, vamos a ver. Ajá, exacto. Cuando yo hago esa división que me da 0,0190, eso no está en porcentaje, eso es una proporción, es decir, es un cociente. Si yo lo quiero expresar en porcentaje, pues multiplico por 100 y le pongo el por ciento, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que 1,9, pero por ciento. Listo, muy bien. Las frecuencias absolutas son conteos, pilas. O sea, eso, las H's
Las H's, esas sí se expresan en proporción o en porcentaje, no importa. Pero las N's, esas sí son conteos, esas sí no van en porcentaje ni nada de eso. Aquí dice Joana que cómo se sacó el N7. Ah, ok. Entonces, Joana, fíjate que el N1 yo lo tengo, el N1 es 145. El N2 yo también lo tengo, es 2415, entonces más 2415. Bueno, tengo todas las frecuencias. La sexta frecuencia me da 157 más la de N7, que no la tengo. Todo eso me tiene que dar 7614. Entonces, fíjate, Joana, que yo, todas las primeras frecuencias, yo las tengo, ¿no? Todas estas primeras frecuencias ya las completé. O sea, todos estos valores yo los tengo, los puedo sumar. Entonces, el N7, que lo desconozco, es el valor que al sumarle todas esas frecuencias que ya tenía, me tiene que dar 7614. Entonces, básicamente lo que puedes hacer es simplemente sumarlas y pasarlas a restar y eso te da el valor de N7. Y una vez yo tengo el valor de N7, pues calcular el H7 es muy fácil, porque simplemente tengo que hacer una división nuevamente. Entonces, de alguna manera, pues ya aprendimos, ya sabemos cómo completar la tabla, es decir, ya sabemos el número de individuos, ya sabemos el número de individuos en cada categoría y el porcentaje, bueno, la proporción. Si usted lo quiere expresar en puntos porcentuales, pues multiplica por 100. Y ahí usted se da cuenta que, claro, la categoría número 1 y la categoría número 2 son las más frecuentes. Con 0 hay muy poquitos individuos, lo mismo que con 5. Entonces ahí usted ya se da cuenta cómo está distribuida, cómo está repartida la variable. ¿Cuáles son las categorías más representativas? ¿Cuáles son las categorías menos representativas? ¿Cuál es el porcentaje en cada categoría? ¿Cuál es el conteo en cada categoría? Y obvio, si yo sumo todas las frecuencias relativas, me tiene que dar 1, me tiene que dar 100%. Entonces, lo que quisiera hacer ahora, antes de continuar con más conceptos, lo que yo quisiera hacer ahora es, bueno, este ejercicio ya lo acabamos de hacer a mano, y está bien si usted lo hizo a mano y no hay ningún lío, pero que quisiera que lo practicáramos un poco en software para que usted se vaya familiarizando con R y se vaya familiarizando con cómo se hace este tipo de cosas automáticamente. Entonces, si usted no tiene ninguna experiencia con el programa, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer desde cero en este momento. Sin embargo, le recomiendo ver el video en caso tal que usted lo necesite después como apoyo. Em, entonces, básicamente lo que voy a hacer es, ya que entendimos qué significan las Ns, ya que entendimos qué significan las Hs, ya que vimos cuáles son las categorías más representativas, las que tienen menos cantidades, las que tienen mayores cantidades, vamos a hacerlo en el software para que usted se vaya familiarizando con las cosas. Entonces, bueno, em, cuando yo le mandé el correo, yo le dije, instale R e instale R Studio. R es el software. R es la aplicación con la que vamos a interactuar, es la aplicación con la que vamos a hacer los cálculos. Listo. Diga usted como Excel, por ejemplo. Es una aplicación. RStudio es una plataforma que me permite a mí interactuar con R de una manera más amigable, de una manera mucho más sencilla, de una manera que me permite hacer el código de una manera más ágil y más compacta. ¿Por qué? Porque R solito, el software, si usted abre la aplicación R solita, la aplicación no es nada amigable. Es decir, solamente le va a aparecer una consola. Es más, se la voy a mostrar. Eh, para eso estoy proyectando la pantalla, ¿no? Entonces, si yo abro R solito,
Mire, aquí voy a abrir R solito. Si yo abro R solito, mire que me aparece únicamente una pantalla ahí y ya. Y ahí yo puedo hacer mis cálculos. Por ejemplo, voy a escribir 2 más 2, 4. Ahí yo voy a escribir el 0.0603 por 74. Ahora se me olvidó cuál es el otro valor. 7414. ¿Si era 74 o no? 7614. Entonces, listo, mire, ahí me da 459. Entonces, R solo es una plataforma, digamos, muy poco amigable sobre la cual trabajar porque, digamos, es muy plana. Entonces, hace unos años hubo una iniciativa, la voy a cerrar. Hace unos años hubo una iniciativa que se llamó RStudio y RStudio es otra aplicación diferente de R, de hecho, que lo que me permite a mí es interactuar con R de una forma mucho más amigable, mucho más sencilla y me permite a mí hacer la programación de una forma mucho más fácil. RStudio es lo que se conoce en programación como una IDE. Ahí lo escribo en el chat. En inglés eso es Integrated Development Environment, como un ambiente de desarrollo integrado, una cosa así. Entonces, RStudio es una plataforma que me permite a mí interactuar con R de una manera mucho más chévere. Se va a dar cuenta ahorita que me salen hasta colorcitos y toda la cosa. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre RStudio. Entonces, lo que usted tiene que hacer es primero instalar R, punto, descarga la aplicación y la instala, luego descarga RStudio e instala la aplicación y la deja ahí quietica, con todas las opciones por defecto. La, los instaladores se descargan gratis de las direcciones que les di en el correo. Listo, entonces mire que yo ya tengo aquí RStudio en mi barra de herramientas, ya lo tengo ahí disponible para mí. Si no, usted tiene que ir a su bandeja de aplicaciones, ¿no? Pues ahí va, usted baja donde está R y ya. En alguna, aquí está R para mí, a ver, OPQR, aquí está R, listo. Bueno, RStudio, de hecho. Muy bien. Entonces, yo ya lo tengo en mi barra de herramientas, simplemente le voy a hacer clic y ya. Entonces ahí la voy a abrir. Entonces ahí está abriendo. Entonces, RStudio va a ser sobre la plataforma sobre la cual vamos a trabajar, va a ser la plataforma sobre la cual vamos a hacer nuestros cálculos. ¿Alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿y esto no lo podemos hacer en Excel también o en una calculadora? Claro que sí. Es más, si usted lo prefiere, lo puede hacer así. Solamente que a medida que vayamos avanzando en los temas, eh, um, a medida que vayamos avanzando en los temas, hay cosas que hacerlas en Excel va a ser mucho más difícil que hacerlas en R. Y ni se diga en una calculadora, va a ser mucho más complicado. Entonces, mire, cuando usted hable RStudio, le va a aparecer esto. Le va a aparecer una consola, mira aquí dice consola. Le va a aparecer un ambiente, que es donde van a aparecer los objetos que vamos a ir trabajando. Y aquí le aparece en la parte inferior derecha varias opciones como los paquetes, la ayuda, los archivos, los gráficos. Entonces, bueno, lo primero que usted tiene que darse cuenta es que en la consola es donde usted hace las operaciones, en la consola es donde, en la consola es, aquí Joana dice algo. Ah, bien, los que trabajan con R online es igual. En R Cloud, les va a aparecer exactamente esta misma ventana. Recomiendo desktop, exacto, recomiendo la de escritorio, desktop. Ajá. Entonces, cuando usted abre RStudio, le aparece la consola y aquí es en la consola sobre la que usted hace las operaciones. Entonces, por ejemplo, si usted quiere escribir aquí 2 más 2, pues ahí mire, le aparece el 4. Si usted quiere hacer la operación del 0.0603 por el 7614,
que nos daba el 459, ahí usted la puede hacer. Es decir, la consola es el lugar donde usted hace los cálculos. Punto. Listo. Ahora, lo que pasa es que en realidad cuando usted está haciendo un análisis, cuando usted está haciendo un problema, usted necesita que la gente pueda ver lo que usted hizo. Y es más, usted mismo necesita ver qué fue lo que hizo. Para eso es bueno tener registradas en algún archivo todas las operaciones que vamos a hacer. Eso es lo que se llama un script. Y los scripts usted los encuentra aquí en la parte superior izquierda. Entonces, ¿sí se da cuenta que aquí aparece un más en la parte superior izquierda? Ahí, cuando yo le doy clic en la flechita, mire, aparece todo un menú de opciones. Entonces, con RStudio, usted puede hacer de todo. Usted puede hacer aplicaciones web con Shiny, usted puede hacer páginas HTML, usted puede hacer presentaciones, puede hacer documentos, puede hacer libros, puede abrir archivos de Python, puede abrir archivos de SQL, bueno, todo lo que usted quiera. Vamos a empezar con la parte más sencilla, que es abrir un script de R. Un script es un archivo de texto plano, un archivo común y corriente de texto, donde usted va a escribir las operaciones, donde usted va a escribir su código, donde usted va a escribir lo que quiere hacer. Eso es simplemente un script. Entonces, lo único que voy a hacer es, nuevamente, voy a la parte superior izquierda, le hago clic aquí en la flechita hacia abajo y elijo RScript. Elijo eso. Punto. Y me aparece un nuevo archivo. En este archivo es donde vamos a hacer las operaciones. En ese archivo es donde vamos a consignar las operaciones, quise decir. Es donde vamos a guardar las operaciones que vamos a hacer, el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, este 0.0603 por 7614 lo voy a escribir ahí, en la primera línea. Esa es mi primera operación. El 6% de la categoría número 5 multiplicado por el tamaño de la muestra, que es 7614. Punto. Esa es mi primera operación. Si yo quiero ejecutar esa operación, fíjese que la escribí en el script, o sea que no tengo ningún resultado, no he hecho nada. Si yo quiero ejecutar esa operación, me ubico en cualquier parte de la línea, me ubico en cualquier parte del código, o si usted quiere subrayarlo, lo subraya, lo puede subrayar con el mouse, o si usted quiere se ubica en cualquier parte, lo voy a subrayar y le da aquí Run. Run es ejecutar el código, es correr el código. Entonces vamos a correr el código. Le voy a hacer clic. ¡Pum! Mire, 459, que era lo que ya nos había dado antes. Entonces, si usted quiere utilizar la tecla Run, lo puede hacer, o si no, usted puede utilizar el shortcut, el atajo, que es Control Enter. Control Enter. Control Enter hace exactamente lo mismo. Mire, 459. Y ahí dice, ¿no? Si usted se da cuenta, ahí dice. Run the current line of or section or selection. Control Enter. Control Enter. O simplemente clic. Punto. Entonces, en el script es donde vamos a consignar el código que vamos a hacer. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí siempre se pone punto en vez de coma. Muy buen comentario. Sí, siempre punto, siempre Gracias, punto. profe. Los decimales siempre con punto. Excelente observación. Siempre con punto. Muy bien, siempre con punto. Si usted le pone coma, va a salir un error. Muy bien, muy buena observación. Siempre punto, siempre punto. Ahora, mire que en la consola, que es donde le van saliendo los resultados, eso se empieza a llenar, ¿no? Se empieza a llenar y a llenar y a llenar de cosas. En lo personal, a mí me gusta tenerla limpia, a mí me gusta tenerla disponible. Entonces, si usted se da cuenta, aquí en la esquina superior derecha aparece una escobita y dice Clear Console, o sea, limpiar la consola.
Clear console. Limpiar la consola. Le voy a dar clic, mire. Pum, ahí la limpié. Y usted me puede decir, ay, Juan Camilo, pero yo no anoté el resultado. Pues vuelva a ejecutar el código y ahí le vuelve a salir el resultado. Entonces, esto es lo que garantiza la reproducibilidad de los análisis. ¿Por qué? Porque si usted tiene su script y usted va consignando todo su código ahí, usted va consignando todos sus pasos uno por uno ahí, pues cualquier persona que tenga su script va a ser capaz de obtener sus hallazgos, va a capaz de obtener sus resultados. Entonces, limpio la consola. Ah, mire que limpiar la consola, además de la escobita, usted puede utilizar control L. Control L. Ese es el shortcut. Control L. Entonces, ¡pum! Ah, bueno, ahí puse control ente. Control L. Listo, ahí la limpié. Ah, Juan Camilo, que me equivoqué y quiero volverlo a ver. Pues póngale run. Listo. O control enter. Muy bien. Otra cosa importante. En R, el hashtag o el numeral significa un comentario. Me explico. Cualquier cosa que usted ponga después de ese comentario, cualquier cosa que usted ponga después de ese hashtag, cualquier cosa que usted ponga después de ese numeral, R no va a pensar que es una operación que tiene que realizar. R va a obviar esa instrucción y simplemente va a hacer de cuenta que no hay nada. Entonces yo utilizo el hashtag para escribir comentarios, para escribir apuntes que a mí me recuerden qué quiere decir esta cosa. Entonces, ¿qué quiere decir esta operación? Esta operación es el cálculo de N5. Es el cálculo de N5. Cuando alguien vea el script, va a decir, ah, ¿qué quiere decir ese 0.0603 por el 7614? Ah, pues es el cálculo de N5. Entonces, mire que si yo ejecuto, si yo subrayo todo eso o me paro en cualquier parte de la línea y la ejecuto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa después de un hashtag es un comentario. O sea, el software no va a pensar que tiene que ejecutar algo ni hacer alguna operación o algo así, ¿no? Usted puede escribir lo que quiera después del hashtag. Y es más, después de esta línea, para yo acordarme, voy a escribir hashtag n5 igual a 459, para acordarme qué fue lo que dio. Listo. Ahí estuvo. Muy bien. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces voy a escribir hashtag cálculo de n7 de la última categoría. Entonces lo voy a hacer muy manual. Vamos a aprender a automatizar y vamos a aprender a hacer estas tareas de una forma mucho más eficiente, pero como es nuestro primer ejemplo, lo voy a hacer así súper manual. Y es, lo que yo debe haber hecho fue coger el tamaño de la muestra, o sea, el 7614, y le debería haber restado la suma. Entonces, mire algo muy bonito de RStudio. Cada vez que usted abre un paréntesis, se lo cierra de una. Entonces, usted no tiene que preocuparse por abrir y cerrar paréntesis. Eso es lo que hace una IDE. Una IDE lo que hace es ayudarle a usted a programar de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, le cierra los paréntesis y le pone colorcito al código. Entonces, tengo que sumar las otras frecuencias absolutas. ¿Cuáles son las otras frecuencias absolutas? Las voy a ir escribiendo. 145 más 2415 más 3456 más 852 más el 459 más el 157. Entonces voy a rectificar 145, 24, 15, 34, 56, 852, 459, 157. Listo. Entonces usted me puede decir, ¿hay alguna manera de no estar copiando a mano todo eso? Claro que sí la hay. Solamente que es nuestro primer ejemplo, entonces no me voy a poner a decirles todo en una sola. Entonces, si hay una manera de no hacer todo esto a mano, vamos a aprender a importar los datos desde un archivo de fuente, desde un archivo externo.
Eh, sí, aquí Sebastián ya se está adelantando. Claro que sí. Sebastián dice, ¿se pueden guardar las cifras o las operaciones con nombres para no estar trabajar, para trabajar más fácil con ellos? Claro que sí, ese es el siguiente paso. Muy bien, ya ahorita lo hacemos. Eh, Aquí dice Laura, en el script se pueden los espacios. Laura, puedes dejar los espacios que quieras. Si tú quieres dejar, digamos, varios espacios, los puedes hacer. Si no te gustan los espacios y simplemente no quieres dejar espacios, lo puedes hacer. Los espacios no hacen la diferencia. Entonces, yo usualmente acostumbro a dejar un espacio entre las operaciones, pero si tú quieres simplemente omitir los espacios, los puedes omitir, no hay ningún lío, no hay ningún problema. Entonces, voy a hacer referencia a lo que hace Sebastián enseguida y el comentario de Laura me parece muy pertinente. Muy bien. Entonces, bueno, mire, subrayo todo el código o simplemente me ubico en cualquier parte del código y lo ejecuto y me da 130. Ah, perfecto. Listo, ya lo sabíamos, 130. Entonces voy a escribirlo aquí para acordarme después, n sub 7 me da 130. La cantidad de individuos en la última categoría es 130, o sea, no es tan frecuente como las otras. Muy bien. Aquí dice Rywin, no hace falta colocar un zoom previo a la operación para que la realice. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí Rywin se está adelantando un poco. Eh, ya ahorita hacemos la suma. En este caso, Rywin hice la suma manual, uno por uno. Hay maneras más eficientes de hacerla, que es como con la operación sum. Perfecto. Pero la hice una por una. ¿Por qué? Porque le puse el signo más. Entonces, esta es la manera menos rápida de hacerlo. Ya enseguida lo hacemos como indica Rywin, que me parece una muy buena alternativa. Listo. Entonces, mire, ya encontré el N5, ya encontré el N7. Entonces, siguiendo la recomendación de Sebastián, vamos a empezar a trabajar con objetos. Entonces, primer objeto que voy a definir, el tamaño de la muestra. Ese objeto lo voy a llamar n minúscula. Entonces, fíjese, si yo escribo n minúscula en la consola, mire, n, me va a salir un error, porque no hay nada, no hay ningún objeto en el ambiente global que se llame n. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a poner n igual a, en R también se puede escribir una flechita, como el signo menor y la raya intermedia. A mí me gusta más la flechita, pero si a usted no le gusta la flechita y le gusta más el igual, lo puede hacer con el igual. A mí me gusta más signo menor y raya intermedia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en N voy a guardar el 7614. Entonces, mire, ya lo escribí en el script, pero no lo he ejecutado. O sea que si yo escribiera N en la consola, pues no me va a salir nada, me va a salir un error. Porque a pesar de que ya lo tengo escrito en el script, todavía no lo he ejecutado. Entonces lo voy a ejecutar, aquí va, ¡pum! Mire que ya me aparece aquí en el ambiente global, en el Global Environment, aquí ya me aparece, 7614. Entonces, si yo escribo N, ahora sí, el computador sabe a qué me refiero con N. Eso es un objeto. R es un lenguaje de programación orientado a objetos, lo que quiere decir que vamos a definir objetos todo el tiempo. Lo que quiere decir que cada vez que usted haga un problema, va a trabajar con objetos de diferentes tipos. Hay objetos de tipo numérico, hay matrices, hay funciones, bueno, vamos a ir de a poquitos. Entonces ya definimos el tamaño de la muestra. Ahora voy a definir otro objeto. A mí me gusta dejar un espacio entre las líneas. Si usted no quiere, lo puede escribir de una vez. Y obviamente este script yo se los voy a subir al Moodle, ¿no? Todo esto usted lo va a tener disponible. Voy a definir otro objeto que se llame NJ, que van a ser las frecuencias absolutas. Listo. Ese objeto lo voy a llamar NJ.
Sí, Juan Camilo, ¿por qué NJ? Pues para acordarme que son las frecuencias absolutas. ¿Yo podría utilizar otra letra? Claro, si usted quiere escribir FREC raya al piso absolutas, lo puede hacer, solamente que es un nombre muy largo. Que usted quiere escribir F raya al piso apps, también es un nombre perfecto. Que si usted quiere escribir F punto apps también se puede. O sea, usted puede utilizar el nombre que usted quiera. Obviamente no lo va a llamar N, pues porque el N ya lo usamos para el tamaño de la muestra. Entonces, dele un nombre que usted después se acuerde qué quiere decir. Entonces yo voy a ponerle NJ, porque es un nombre chiquito, cortico, a mí me acuerda de, de las frecuencias absolutas, punto. Entonces, eh, voy a definir ese objeto. Si usted quiere el igual, usted puede ponerle el igual. Si usted quiere, a mí me gusta más la flechita, o sea, el signo menor con raya en la intermedia. Entonces vamos a guardar en ese objeto todas las frecuencias absolutas. Entonces, ¿cómo se hace? Yo pongo C minúscula, que es concatenar. ¿Y qué voy a concatenar? Pues todas las frecuencias absolutas. Entonces, 145, 2415, 3456, 852, 459, 157, 130. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando un objeto. Lo que estoy haciendo es creando un objeto que por dentro tiene todas las frecuencias absolutas. Punto. Eh, Juan Camilo, ¿siempre toca hacerlo a mano? No, vamos a aprender a importar los datos desde un archivo, desde una fuente externa, pero por ahora no, por ahora lo estamos haciendo a mano. Juan Camilo, ¿toca escribir coma? Sí, toca escribir la coma. La coma es lo que separa cada valor. Entonces, la primera frecuencia es 145, coma, o sea, la siguiente es 2415, coma. Juan Camilo, ¿importa si yo dejo un espacio entre las comas? No, usted puede poner tantos espacios como usted quiera. Es más, con espacio, sin espacio, bueno. Entonces aquí usted puede poner esto así, puede ponerle muchos espacios, poquitos espacios, lo que usted quiera. Juan Camilo, ¿es indispensable poner la C? Sí. Esa C minúscula significa concatenate, concatenar. Concatenar quiere decir unir los objetos, o sea, como conformar un objeto, seguido del otro. Entonces ahora alguien me puede decir, pero mire, yo escribo NJ en la consola y no me sale nada. Pues claro que no le sale nada porque todavía no ha ejecutado el objeto. Entonces lo voy a ejecutar. Yo puedo sombrear todo esto o simplemente ubicarme en cualquier parte de la línea y simplemente le doy run. Entonces lo voy a sombrear. Si usted sombrea el comentario no pasa nada. Recuerde que el comentario R cuando ve un hashtag no hace nada. Entonces lo voy a ejecutar. Y mire que ahora sí, en el ambiente global, ahí me aparece el objeto. Entonces mire, ahora yo escribo NJ y ¡pum! Ahí me aparecen todos los valores. Voy a rectificar si me quedó bien el objeto. Entonces voy a poner suma de las frecuencias absolutas. Suma de las frecuencias absolutas. Las voy a sumar todas. Les pongo sum. Ahora sí, como siguiendo un poco la recomendación que me estaban dando antes, que Ranwin me estaba dando, voy a sumar todas las frecuencias absolutas. Sum, pues obviamente en inglés es suma, es la sumatoria, y es una rutina que suma todos los elementos de un objeto. Entonces, algo bonito de trabajar con RStudio es que mire que le hace un autocompletado, ¿no? Entonces, mire, voy a escribir sum y mire que aquí me aparecen muchas opciones. Obviamente, voy a coger la primera. Y en amarillo, ahí al ladito, me aparece qué es. Entonces, ahí está, por algún motivo está cambiando. No, yo quiero es esta. Sum. Dice, sum returns the sum of all the values present in its arguments. Entonces, la suma
Devuelve todas la suma de todos los valores presentes de sus argumentos. Listos. Perfecto. Entonces, para poder utilizar esa rutina, para poder utilizar esa función, lo único que usted hace es paréntesis y escribe NJ. Suma de todos los elementos de NJ. Obviamente todas esas funciones tienen muchas más opciones y tienen muchas características, pero pues esta es la más básica. Entonces voy a ejecutarla. Entonces, mire, voy a limpiar la consola, entonces con la escobita, y voy a ejecutar la función. Mire, 7614. ¿Tiene sentido? Ah, claro, claro que sí tiene sentido, me dio el tamaño de la muestra. Lo que ya sabíamos, la suma de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar el tamaño de la muestra. Perfecto. O sea que hice todas mis operaciones muy bien. Perfecto. Como yo le dije, R es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, ¿qué tipo de objeto será NJ? Pues usted simplemente escribe class de clase y escribe NJ y mire lo que me sale. Ah, numeric, o sea, numéricos, claro. NJ está constituido por valores numéricos. ¿A que en R todos los valores son numéricos? No. Hay muchos tipos de objeto. Hay muchos tipos de objeto. De a poquitos vamos a irlos conociendo. Entonces, ya rectifiqué que hice mis frecuencias absolutas bien. Ya rectifiqué que todo lo hice bien. Ahora calculemos las frecuencias relativas. Juan Camilo, ¿es obligatorio escribir los comentarios? No, no es obligatorio. Solamente que yo escribo los comentarios para que la próxima vez que veamos el script nos acordemos qué fue lo que hicimos, ¿no? Un error, digamos, un error de programación, un error de código típico es no escribir comentarios. ¿Por qué es un error? No es porque las cosas le vayan a salir mal, no. Es porque si usted después abre el script o pasa al otro día y usted empieza a revisar esto, usted no se va a acordar qué fue lo que hizo. Entonces es bueno ir escribiendo los hashtag y tal cosa. Aquí dice esto. Esto significa esto. Frecuencias relativas. Antes, listo. Vamos a crear un objeto con las frecuencias relativas. Vamos a crear un objeto con las frecuencias relativas. Profe, ¿Sí? o sea que digamos que ahí en la aplicación o en el programa ya queda como guardado el archivo o hay que guardarlo después aparte. O Muy sea, buena observación. Hay que guardarlo. Todavía o no lo queda, hemos guardado. o queda guardado. No, muy buena Ya. observación. Todavía no lo hemos guardado. Eh, lo tenemos que hacer. Eso es una excelente observación. En este momento no hemos guardado el archivo. Así que si usted cierra el programa, va a perder lo que hizo. Entonces hay que guardarlo. Ahorita lo guardamos aquí con el disquito. Excelente observación. Ahorita lo guardamos con este disquito para salvar nuestro trabajo. Entonces, antes de eso, antes de guardar la información, vamos a calcular las frecuencias relativas. Y mire, es tan fácil como esto. Es tan fácil como esto. Escribo el nombre que usted quiera. Usted puede ponerle frec.rel o usted puede ponerle frecuencias relativas. Bueno, el nombre que usted quiera. Yo utilizo nombres corticos. ¿Por qué? Porque me da pereza estar escribiendo frecuencias relativas todo el tiempo. Entonces voy a escribir simplemente HJ. Punto. Ah, Juan Camilo, que yo hubiera podido escribir H raya al piso J, claro. Que yo hubiera podido escribir H.J, claro. Lo que usted quiera. Obviamente no lo voy a llamar NJ, ¿no? Pues porque NJ pues ya son las frecuencias absolutas. No lo voy a llamar C minúscula, porque C minúscula usted ya sabe que es concatenación. Entonces llámelo HJ. Flechita o igual, si a usted le gusta más el igual, pues el igual, o si a usted le gusta la flechita, pues la flechita. Ah, que cómo se calculan las frecuencias, cómo se calculan las frecuencias relativas. Pues cojo las absolutas y las divido entre n. Cojo las absolutas y las divido entre n. Entonces, listo. Entonces, cojo las frecuencias absolutas que ya las tenía y las divido entre n. Tan fácil como eso. Entonces, mire que ya no tengo que estar como en una calculadora ahí, valor por valor, escribiendo todo. Automáticamente ya hace el cálculo. Pilas, el hecho de que yo lo tenga en el script no quiere decir que ya lo haya hecho, porque no lo he ejecutado. Mire que no me aparece nada en el ambiente global. Entonces, si yo escribo aquí HJ,
Mire que no me aparece nada, ¿no? Porque no lo he ejecutado. Entonces lo vamos a ejecutar, entonces usted simplemente subraya la línea o simplemente se ubica en cualquier parte de la línea. Yo me voy a ejecutar aquí, yo me voy a ubicar aquí en la mitad, por ejemplo, y pongo run o control enter. Control enter. A mí me gusta mucho el control enter. Listo, ya lo ejecuté. Ah, mire que ahora sí me aparece un HJ por aquí. Ah, bueno, no me apareció ningún error, todo perfecto. Voy a limpiar la consola. Entonces, nuevamente, control L o con la escobita, lo que a usted le guste más. Y bueno, voy a imprimir las cosas en la consola. NJ, enter. Y mire, ahí me aparecen todos los valores. Ah, perfecto. Ya los comprobamos, ya nos dio muy bien. Y ahora HJ. Mire, aquí están todas las frecuencias. Aquí están todas las frecuencias relativas. Ah, mire, aquí está el 6% que teníamos al principio. Ahí está. Ahí están, y ahí están todas las demás. El 0.019 que me habían comentado antes. Aquí está. Juan Camilo, mire, y es tan fácil como esto. Juan Camilo, frecuencia, yo las quiero en porcentaje. Listo. Entonces usted puede escribir frecuencias en porcentaje. Lo voy a poner así, en puntos porcentuales. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplicar por 100, ¿no? Entonces cojo las frecuencias y las multiplico por 100. Entonces vamos a ver qué me sale. Mire, 1.9%, 31%, 45%. Entonces, si yo veo estos valores, y esa es una de las, y esto es una de las grandes contribuciones de las frecuencias relativas, es que, claro, mirar las frecuencias absolutas solitas es difícil porque, claro, nosotros nos damos una idea de cuáles son las más grandes, pero ya viendo los porcentajes, yo me doy cuenta que eh, la categoría de 1 y la categoría de 2 son las categorías con mayores frecuencias. Vemos que las categorías de 0 y y las categorías del final no son tan frecuentes. O sea que predominan los valores de 1, 2 y de 3. Es más, de 1 y de 2. O sea que si la variable fuera número de hijos, los valores más frecuentes, los valores más representativos serían 1 y 2 hijos, por ejemplo. Que voy a rectificar, voy a sumar, voy a sumar que todo, voy a rectificar que todo me quede bien. Entonces voy a sumar las frecuencias, suma de las frecuencias relativas. Voy a sumar todo eso. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de todo eso? Me tiene que dar 1. Vamos a ver. Vamos a ver si me quedó bien o no. ¡Pum! 1. Y mire lo bonito del asunto. Lo bonito del asunto, a mí, cuando yo estaba estudiando el pregrado, cuando yo estaba estudiando estadística en la Universidad Nacional, a mí me tocó coger una calculadora y a mano empezar a espichar botones y poder 0.019 más 0.3171 más. Imagínese el desgaste de hacer eso. En cambio, aquí con una simple instrucción, en una centésima de segundo, ya obtenemos el resultado. Claro, para ustedes que yo estudié estadística hace 20 años, para ustedes que están empezando la universidad y están empezando su formación profesional, para esto ustedes no es como, como pues porque ustedes casi que desde siempre han tenido portátiles la existencia del portátil ha sido parte de su generación, para mí no. Entonces esto es como una cosa, ahora esto lo estamos haciendo y mire, tenemos un tamaño de muestra de 7614. Imagínese a mano uno ponerse a hacer estos conteos o a mano hacer uno estas cosas. No tiene gracia, no se demoraría uno mucho. Bueno, entonces voy a finalizar la clase haciendo lo que me decía alguien ahorita que no supe quién fue quien me lo dijo, que si ya guardé esto, no está guardado, pilas, no está guardado. Aquí lo más importante es guardar el script.
¿Por qué? Porque si usted guarda el script, si usted guarda este archivo de texto, pues ya lo guardó todo. ¿Por qué? Porque en cualquier... Mire que yo borré la consola. Ah, pero borrar la consola importa. Pues no, porque yo puedo escribir HJ y mire que ya me sale todo. Entonces, aquí lo más importante no es eso. Lo más importante es salvar el script, porque si yo salvo el script, ya en cualquier momento puedo reproducir los resultados en cualquier computador, sea online, sea en el escritor, donde sea. Entonces lo voy a guardar. Usted puede ir aquí a File y en Save, usted lo puede guardar, Control S, o aquí con el disquito. Entonces lo voy a guardar aquí con el disquito. Voy a darle el disco. Aquí le presentan a usted el encoding con el cual usted quiere hacer guardar el archivo. Yo utilizo UTF-8 y UTF-8 porque este UTF-8 guarda los caracteres especiales que nosotros tenemos en español, como las señas, como las tildes. Entonces yo utilizo el UTF-8. Ah, que yo quiero utilizar el que viene por defecto en el sistema. Pues no hay ningún lío. Yo utilizo este, UTF-8. Si usted quiere el ISO, hágale el ISO, no hay ningún lío. El UTF-8 permite salvar las señas, permite salvar las tildes, de los comentarios, ¿no? De los comentarios. Listo, entonces usted le da ese, le dice OK, y lo guarda en el archivo que usted quiera. Yo lo voy a guardar aquí en Universidad Nacional, Bioestadística Grupo 3, y le voy a poner aquí tablas, y el nombre que usted quiera, ¿no? Tablas ejemplos, le voy a poner yo. Tablas ejemplos. O el nombre que usted quiera, no hay lío. Y le pone guardar, save. Y mire que entonces aquí el script ya quedó con un título, ya quedó aquí como guardado. Es un archivo con extensión .r, pues claro, porque estamos trabajando con R, y ya. Entonces, cuando usted vaya a cerrar el programa, y con esto termino la clase, cuando usted vaya a cerrar el programa, entonces mire, le da aquí la crucecita en la parte superior derecha, lo va a cerrar, pum. Le va a preguntar si quiere salvar el workspace, es decir, le va a preguntar si quiere salvar los objetos, el HJ, el N y el NJ. Yo usualmente no lo salvo porque si yo tengo el script, entonces pues ya puedo volver a calcular estos valores. Entonces no me gusta salvar no me gusta salvar eh, los objetos que definí durante la sesión. Entonces le voy a poner aquí don't save. ¿Por qué? Porque ya salvé el script. Pilas, salve el script. Si usted pierde el script, perdió todo su trabajo. Entonces, don't save porque no quiero salvar estos objetos porque ya salvé el script. Listo. ¡Pum! Terminamos por hoy. Entonces, ¿hoy qué hicimos? Voy a dejar de compartir. ¿Hoy qué hicimos? Hablamos de tablas, hablamos de las frecuencias absolutas, hablamos de las frecuencias relativas, de cómo acomodar eso en una tabla donde ponemos primero las categorías, luego ponemos las frecuencias absolutas, luego ponemos las frecuencias relativas, vimos las propiedades, que la suma tiene que dar 1, que la suma tiene que dar el tamaño de la muestra, que ninguna le puede dar negativa, y lo hicimos en un ejemplo con una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque teníamos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que yo le ejemplifiqué con el número de hijos o puede ser el número de lo que usted quiera. O puede ser hombres y mujeres, o puede ser una opinión, o puede ser un estrato socioeconómico, o puede ser una raza, o puede ser una temperatura, lo que usted quiera. Y ahí aprendimos a resumir la distribución de la variable. Vimos cuáles eran las categorías más representativas de la base de datos. Vimos cuáles eran las categorías menos frecuentes. Bueno, ahí aprendimos a hacer eso. Listo, por hoy terminamos.